Bueno, siguiendo con el tema de urgencias toxicológicas, y vamos a detenernos acá sobre todo en lo que es drogas de abuso, empezando por el etanol, ¿no? Una de las drogas más distribuidas y más utilizadas en todo el mundo. Por supuesto que acá en lo que es drogas de abuso vamos a hablar en lo que es la parte aguda, ¿no? En los episodios agudos de intoxicaciones. Y particularmente la intoxicación etílica aguda, hablamos de intoxicación aguda cuando sobrepasa la tolerancia individual. Esto es muy particular de cada uno y es una de las intoxicaciones eh, con las cuales más nos vamos a encontrar cotidianamente en cualquier servicio de emergencias. Hay una situación que es el extremo de la intoxicación etílica aguda, que es el coma etílico, que es una de las más peligrosas por las consecuencias que puede tener, no solo por la droga en sí, por la intoxicación con el etanol, sino también por las consecuencias que puede haber en aumento de las situaciones de trauma, sobre todo si son pacientes que están conduciendo o manejando algún elemento que pueda ser de cierta peligrosidad, con las consecuencias de traumatismo de cráneo, hematomas, etc. Hay un montón de mitos que acá les hice un cuadrito simpático para desmentirlos. Después les dejo el artículo del cual proviene, que dice, por ejemplo, que mezclar bebidas emborracha más. Y esto no, por supuesto que no, porque el tema de la intoxicación tiene que ver con la cantidad de alcohol ingerido y no en la forma en la cual está. Así que bueno, mezclar o consumir de un solo tipo de alcohol es exactamente lo mismo, todo tiene que ver con la graduación alcohólica. Que el hombre aguanta más que el hombre aguanta más que la mujer, bueno, también otro mito. Al contrario, miren, la mujer tiene mayor metabolización por kilogramo que el hombre, así que en realidad la que más aguanta es la mujer. Las bebidas dulces se emborrachan más y dan más resaca. Esto también está desmentido, todo con aval científico, ¿no? Este, porque la ingesta de 70 gramos o más de hidratos de carbono aumenta la metabolización del alcohol en un 20 o un 30%. Así que sería al revés. Después esto de que posterior a una borrachera en la etapa de resaca, dar un café con sal o ceniza para que vomite, bueno, no. Esto ni aumenta la metabolización y el alcohol generalmente se digiere rápidamente, ¿no? Así que no llegamos. Cuando le damos el café en la borrachera, ya es tarde, ya está intoxicado. Y esta que es sumamente importante, sobre todo para mí, que la cerveza aumenta el tamaño de la barriga. No hay correlación entre la ingesta de alcohol y el índice cintura-cadera, así que quédense tranquilos, esa pancita no es de cerveza. Y bueno, dándole un poquito más de seriedad ahora al asunto, ¿cuál es el tratamiento para la intoxicación etílica aguda? Bueno, principalmente hidratarlo, porque es un paciente que está deshidratado. También dar glucosa se recomienda por esto de que aumenta el metabolismo. Si bien no está científicamente o no hay un trabajo que realmente justifique esto, pero no está mal darle, sobre todo si constatamos una hipoglucemia, ¿no? Así que en ese sentido está bien. Después se pueden agregar algunas vitaminas del complejo B, como la tiamina o la piroxina, este, que generalmente acompañan, pero no tienen tampoco un correlato científico estable. Y las benzodiazepinas sí, sobre todo si hay un cuadro de excitación o de convulsiones. Adosado a la intoxicación con etanol, les voy a traer dos intoxicaciones con otros tipos de alcohol que no son de consumo, sino que se utilizan para otros tipos de acciones industriales, que son el metanol y el etilenglicol. Empezamos con el metanol, y esto es muy importante. ¿Por qué se los doy acá en la parte de drogas de abuso y sobre todo en lo que es la intoxicación con etanol? Porque el metanol históricamente se ha utilizado para reducir algunas bebidas eh, como para rebajarlas, ¿no? Porque es un alcohol mucho más barato. Este alcohol se utiliza
este, como alcohol de quemar y en algunas otras aplicaciones porque es un buen solvente. La intoxicación aguda con metanol frecuentemente, como les decía, tiene que ver con el brebaje de bebidas alcohólicas o por alguna ingesta accidental también, ¿no? Eh, Hoy por hoy al metanol se lo pone en frascos identificados como veneno y también se le da una coloración azul para no confundírselo. Hay un factor dentro de la clínica del metanol que es muy importante que causa ceguera. La ingesta de incluso de pequeñas dosis de metanol eh, genera la amalganosis definitiva. Tenemos muchos casos, si buscamos en artículos periodísticos sobre intoxicaciones con metanol. La más conocida en nuestro país es la de una bodega que se llamaba, con unos vinos que llamaba Soy Cuyano y Mancero, que había sido distribuida y que causó muchos muertos acá en Argentina hace unos cuantos años. Estamos hablando de la década del 90. Fíjense, 22 muertos, 85 internados. eh, la realidad es que causó un desastre porque habían rebajado la dama Juana de este vino con metanol. Este es un poco el correlato de esa historia, ¿no? 1993, reunión familiar en Ensenada, provincia de Buenos Aires, ahí cerca de La Plata, brindando con este vino, Soy Cuyano y Mancero. eh, bueno, ahí fueron donde se registraron las primeras muertes en La Plata, y hubo en total 29 fallecidos. Y también hubo muchos lesionados que quedaron ciegos. Esta es una de las noticias más recientes que tenemos. Ocurrió en Irak, donde hubo 20 muertos y 200 intoxicados, perdón, en Irán, por consumir alcohol adulterado con la premisa de que supuestamente esta bebida alcohólica ayudaba a curar el coronavirus. Así que imagínense, dentro del contexto actual de pandemia, incluso estas cosas que suceden hoy por hoy con el metanol, ¿no? Y buscando, bueno, encontré un montón de otros artículos, además de este de Irán. Fíjense que hace poco también en México, 150 fallecidos por beber alcohol adulterado con metanol. Eh, bueno, Costa Rica también hace poco. Varios artículos que demuestran que sigue siendo un problema evidente esto de adulterar bebidas alcohólicas con metanol por una cuestión de costos, ¿no? Hay tres formas de intoxicación con metanol: leve, moderada y grave. La leve es un cuadro más gastrointestinal, con alguna cefalea, que puede dar visión borrosa, no llega a la ceguera. La forma moderada, también el cuadro gastrointestinal, acompañado de un cuadro de taquicardia y depresión del sistema nervioso central. Es como una embriaguez muy marcada, una borrachera muy marcada. Eh, y también, bueno, el componente de la visión y la disnea. Y la forma grave, que es donde ya genera la maurosis, la ceguera. Y bueno, acá también el cuadro puede llevar a un edema agudo de pulmón y también a una insuficiencia renal. Y toda la depresión del sistema nervioso central que puede llevar al paciente al coma y a la muerte. El tratamiento es, el metanol se metaboliza con la ADH, que es la aldehído deshidrogenasa. Es la enzima que metaboliza estas drogas derivadas del alcohol. No solo metaboliza el metanol, sino que otros alcoholes como el etanol mismo. Así que lo que generalmente se hace, además de las medidas generales, de rehidratación, obviamente el paciente va a estar en terapia, se va a tener que medir todo lo que es el medio interno, a ver si el paciente entra en acidosis metabólica y evaluar el tema de la falla renal, que puede requerir diálisis, pero se puede agregar al paciente, se le inyecta alcohol, etanol, en dosis muy medidas para que éste pueda competir con la enzima y que no se metabolice el metanol, porque en realidad el tóxico del metanol son sus metabolitos, que es el formaldehido y el formato,
que estos son los que generan todo el trastorno interno. Entonces, si uno le da etanol, o sea, le da alcohol al paciente, lo que hace el etanol es competir con la enzima y tratar de que el metanol no se metabolice. Es una terapia de reemplazo en realidad. El otro también conocido, el etilenglicol, o dietilenglicol, que es un alcohol que se utiliza en los anticongelantes. Tiene un sabor dulce, así que esto generalmente es un consumo accidental, sobre todo en chicos, que incluso mismo se le agrega, así como al metanol se le agrega el colorante azul para darse cuenta que es algo peligroso, al etilenglicol se le agrega benzoato de natonio, que es una sustancia amarga, muy parecida a la lidocaína, es más, se extrae de la lidocaína, para quien lo esté consumiendo se dé cuenta o le dé por lo menos repugnancia y no tomarlo. Este alcohol se utiliza también en solventes de pinturas, barnices, revelado de fotografía y líquido de freno. Así que en líquido de freno tenemos la glicina y etilenglicol. Los síntomas son, bueno, vómito, todo el cuadro gastrointestinal, además de que puede llevar a la insuficiencia renal, ¿no? Como siempre, en estos eh, tipos de sustancias, los metabolitos son los tóxicos. Acá particularmente va a dar lo que se llama el ácido oxálico, que genera cristales de oxalato, que generan insuficiencia renal. Y al igual que el metanol, para poder intentar, porque también está metabolizado por la ADH, se le da etanol para que compita por la enzima. En los casos más graves se utiliza la diálisis. Hay un caso muy conocido del consumo masivo de esta sustancia en forma accidental por un caso de sabotaje en lo que era el propóleo. El propóleo es un producto, es como una cera que fabrican las abejas, que se dice que tiene propiedades antiinflamatorias y un montón de otras propiedades más. eh, que bueno, hubo un caso en Argentina, también en la década del 90, este, en la cual se había adicionado al propóleo el dietilenglicol, causando este desastre, ¿no? Les voy a dejar después un capítulo de un libro que se llama El elixir de la muerte y otras historias de venenos, que es de Raúl Alzogaray, para que lean un cuento que en realidad está basado en una realidad y donde explica un poco también este problema que causó ya por la década del 90 del consumo de propóleo. Bueno, pasemos a otras drogas de abuso. La cocaína es un estimulante ilegal que afecta al sistema nervioso central y uno de los principales efectos que se busca es la euforia. Pero bueno, como toda droga, tiene sus cuestiones negativas con respecto al abuso y en lo que encuadra en las intoxicaciones agudas, que dan efectos muy serios e incluso mortales. La cocaína se produce de la planta de la coca, que es el Erythrocylum coca, tiene muchos años, tiene varios usos. La hoja de coca se utiliza para mascar en la altura, para evitar un poco lo que es el síndrome del montañismo, ¿no? El mal de la montaña. Pero bueno, procesando esta hoja y purificando la cocaína es de donde se extrae eh, este producto. Tenemos varias presentaciones de cómo se utiliza esta droga como abuso. La principal es la sal, que es el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína o la base conocida como la Freebex. No es soluble en agua. Y de acá se obtiene el polvo, que es como se consume, que puede ser inhalada o inyectada. La forma inyectada es muy parecida a la heroína, ¿no?
Y después tenemos los cristales de coca, que esta en realidad lo que se hace se fuma. Es muy conocida con el término crack por el ruido que hace cuando uno la calienta, se empieza a fraccionar el cristal y hace ese sonido. El cuadro que presenta la intoxicación con cocaína es de midriasis, la midriasis es muy marcada, la euforia, que les decía que es el principal efecto que se busca, y es muy cardiotóxica, por lo tanto genera taquicardia y aumento de la presión arterial. Y los signos que también se asocian, signos y síntomas, son sudoración, temblores, confusión, puede llevar a las convulsiones e incluso generar una ACV. Y por supuesto el extremo, que es la muerte súbita. ¿Cómo tratamos la intoxicación con cocaína? Bueno, al paciente hay que hacer un monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Hay que hacer un electrocardiograma y conectarlo a un monitor. Sobre todo porque puede desencadenar arritmias. En caso de agitación, hay que descartar lo que sea la hipoglucemia o la hipoxia. Por supuesto, aplicar glucosa y oxígeno. Y en los casos de que la euforia sea muy marcada y que haya cuadros de excitación psicomotriz, se puede administrar benzodiazepinas, que pueden ir desde el diazepam, midazolam o clonazepam, según el nivel de euforia que tenga. Los trastornos de arritmia deberán ser manejados en el medio adecuado, ya sea la terapia o la unidad coronaria, con los antiarrítmicos correspondientes, pero eso ya excede un poco la fase aguda. El Paco. El Paco, conocido como la pasta base de la cocaína, es una droga barata, es como la resaca de la cocaína, que es procesada con ácido sulfúrico y queroseno. También puede utilizarse con cloroformo, éter, y cada uno de estos productos que se le agrega a esta sustancia tienen su propia toxicidad, ¿no? Sobre todo lo que son los hidrocarburos. También lo que se busca es la euforia. Es muy adictivo el Paco y tiene una etapa de alucinaciones que puede rozar la psicosis, perdiendo todo contacto con la realidad, generando paranoias, agresividad. Es una droga bastante complicada. Dentro de los efectos que produce, bueno, todo el cuadro gastrointestinal, la hipertensión arterial, la taquicardia, igual que la cocaína, todo este cuadro cardiológico, de cardiotoxicidad en realidad. Como se fuma, también tiene todo un componente respiratorio que puede producir, eh, generando lesiones en la mucosa, con lo cual puede tener expectoración sanguínea, lo que se llama hemóptisis, y lesiones cutáneas también en la boca, en lo que es la mucosa de la boca. Bueno, y también produce midriasis, ¿no? En casos extremos, puede llevar a las convulsiones y a la muerte. Y por último, vamos a ver los opioides. Los opioides tenemos, bueno, fíjense todos los derivados que hay, la codeína, meperidina, metadona, morfina, todos de usos medicinales farmacéuticos, pero también tenemos una de las drogas más importantes de la década del 70, que es la heroína. Los opioides producen depresión del sistema nervioso central, miosis, pupilas puntiformes, y depresión respiratoria, que es la que produce la muerte. Tienen sus antagonistas, ya lo hemos charlado, la naloxona, y bueno, y esta tríada que es para identificar la intoxicación con opioides.
Lo que tiene que ver con la depresión del sistema nervioso central va desde un adormecimiento hasta un coma profundo. También puede haber un cuadro de excitación como efecto paradojal o de rebote y que puede generar convulsiones. La miosis es una de las características principales y en los lugares de inyección de la droga puede haber tromboflebitis y celulitis, o sea, se inflaman los vasos y se inflama la parte del celular subcutáneo. El tratamiento es oxigenar, sobre todo por la parte de la depresión respiratoria, el lavado gástrico, carbón activado y el tratamiento específico que es con la naloxona. Me quedaba esta otra droga también de uso muy común, la marihuana. Viene de una planta que se llama de cannabis sativa. La droga principal es el delta 9 tetrahidrocannabinol, pero en realidad es un conjunto de sustancias que se llaman cannabinoides. La droga se encuentra tanto en los brotes como en las hojas y también en la flor, sobre todo en lo que es la hembra. Hay una planta macho y una planta hembra. Cuando se la consume da también una sensación de euforia placentera y de relajación. Tiene también una mayor percepción de lo sensorial y aumento del apetito. Puede fumarse, puede consumirse en bebidas o puede también utilizarse para cocinar ciertos elementos de gastronomía, muy conocidos los brownies. Por supuesto, el efecto principal es fumándola. Cuando se la consume por vía alimentaria, tarda un poquito más en aparecer los efectos. Hay efectos negativos, que es ansiedad, miedo, desconfianza y pánico. Esto se da cuando se consume en grandes cantidades o quienes no están acostumbrados a consumirla, que también puede ir a una etapa de psicosis aguda, con alucinaciones y delirio. Como cuestiones más crónicas, el THC altera las funciones de la memoria, sobre todo en lo que tiene que ver con el funcionamiento del hipocampo y la corteza orbitofrontal. También genera cambios en la atención y el paciente que fuma crónicamente marihuana le cuesta retener conocimientos nuevos. O sea, interfiere en la capacidad de aprender y realizar tareas finas o complicadas. También puede tener afección del cerebelo y de las ganglios de la base, por lo cual genera una especie de parkinsonismo, afectando el equilibrio y la postura. Y los efectos que se produce por fumarla, que puede llevar al EPOC. Estas son las consecuencias negativas: deterioro de la memoria a corto plazo, deterioro de la atención y capacidad de juicio y otras funciones cognitivas, deterioro de la coordinación y el equilibrio, aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad, paranoia y psicosis. Bueno, el MDMA, que es ahí va el término, metileno dioximetanfetamina, metileno dioximetanfetamina, así que le vamos a decir MDMA. Son estas drogas de diseño, ¿no? Drogas fabricadas en laboratorio, que tienen un efecto también de euforia, como de embriaguez, que incluye una persona más extrovertida, con mucha empatía hacia los otros, con mucha disposición a conversar y que genera gran carga emocional. Y también se reporta con el uso de esta droga
un aumento de la percepción sensorial, tanto auditiva como visual como táctil. Genera habitualmente una actividad física muy vigorosa, las personas no pueden parar, son muy utilizadas en fiestas electrónicas y bueno, en ese lugar en particular lo que no pueden hacer es parar de bailar, pero en otros contextos también se genera una gran actividad física y esto es importante por las consecuencias que tiene el consumo de esta droga. Puede generar un cuadro de hipertermia con desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, hipertensión, la insuficiencia renal aguda secundaria también a la deshidratación, edema cerebral y convulsiones. También se ha descrito pérdida de apetito y una contractura de la mandíbula. Hay mucha despersonalización, esto quiere decir que uno se aleja de la percepción de uno mismo, algunos pensamientos ilógicos, puede generar náuseas, escalofríos, cefalea y una rigidez muscular o articular. El MDMA genera la alteración de al menos 3 neurotransmisores: la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Al igual que las otras anfetaminas, aumenta la liberación de estos neurotransmisores y bloquea su reabsorción, por lo cual le da mayor funcionamiento. Este es un scan que se hizo de lo que es el acúmulo o la reserva de serotonina en la corteza cerebral. Fíjense que hay una imagen control, una imagen a 2 semanas después de la exposición del éxtasis, de la MDMA. Fíjense que lo que es las reservas de serotonina están prácticamente nulas y esto tiene consecuencias a largo plazo. Fíjense que 7 años después de la exposición del éxtasis, las reservas no son las mismas que en la parte control. Bueno, como tratamiento del MDMA, nunca inducir al vómito. Por lo menos tiene que pasar menos de 2 horas para poder dar carbono activado, si no, no tiene sentido. Si está con una etapa de hipertermia, se baja con medios físicos y no con antipiréticos, no funcionan. Para la hipertensión se da nitropusiato de sodio, para las convulsiones se da midazolam, y si hay un cuadro de agitación más importante, se puede también dar midazolam, pero por vía intramuscular. Y no olvidarse también que, bueno, acá no está, pero la parte de la rehidratación del paciente es muy importante. Así que bueno, con esto ahora sí terminamos toda la parte de drogas de abuso.